Durante los acontecimientos de la cruenta saga de los Saiyajin, Vegeta, quien había sido el villano definitivo de esa etapa, había demostrado su enorme superioridad ante todos los malditos terrícolas. Lamentablemente, Kakaroto, el Saiyajin criado en la Tierra, lo había logrado poner en jaque varias veces durante su largo encuentro. Vegeta sufriría de primera mano las increíbles habilidades de su nuevo rival, tales como el Kaioken, el Taioken, el Kamehameha y la increíble Genkidama. Vegeta logró demostrarles el potencial Saiyajin con su transformación Ozaru. Sin embargo, no había logrado salirse con la suya en aquella ocasión, y se vio forzado a escapar para poder así salvar su vida y largarse de aquel maldito planeta. Con su orgullo hecho pedazos, el rencoroso príncipe Saiyajin se recuperó en uno de los planetas Freezer, pero Vegeta no olvidaba. Planeaba regresar y hacerles pagar por tal humillación. Sin embargo, se enteraría de que sus movimientos en la Tierra habían sido monitoreados por la inteligencia al servicio de Freezer, y este último se había dirigido al planeta de los Namekusein con la intención de obtener la vida eterna, mediante el uso de las esferas del dragón originales. Eso aterraría a Vegeta, puesto que si aquel miserable lograba volverse inmortal, no existiría manera alguna en la que él pudiera derrotarle. Él se negaría a permanecer bajo el yugo del ser que más odiaba en todo el universo. Es entonces que pondría sus ambiciones de venganza a un lado y se pondría inmediatamente en marcha hasta el planeta Namek, con el fin de traicionar a Freezer y conseguir él mismo la apreciada inmortalidad. Gracias a su recuperación, Vegeta logró incrementar sus poderes gracias al poder Zenkai, una extraña y útil habilidad genética de la raza Saiyajin, la cual hace que las células, tras regenerarse de un daño considerable, se volvieran cada vez más y más fuertes. Esto, traducido en términos de batalla, le confería al genéticamente bendecido Saiyajin un incremento en sus poderes que podía variar. Vegeta llegaría a Namek casi al mismo tiempo que lo harían Gohan, Krillin y Bulma. Sin embargo, Freezer y sus hombres ya se encontraban reuniendo las esferas para cuando él llegó. Sería entonces que, tras un corto periodo de tiempo en el planeta, Vegeta sería encontrado por Qui, un guerrero alienígena de élite, que siempre había sido una molestia para él. El sujeto estaba bastante confiado en que podría derrotarle, ya que contaba con un poder similar al de Vegeta, 18.000. Sin embargo, con lo que no contaría aquel pobre desgraciado es que Vegeta había incrementado sus poderes de manera sobrenatural y, sin mucho esfuerzo, Vegeta lo eliminaría rápidamente. Después de eso, Vegeta notaría que desde que enfrentó a aquellos insectos en la Tierra, había desarrollado una extraña habilidad. Podía sentir la presencia de sus oponentes tal y como los terrícolas lo hacían. Esto sería bastante útil. Fue una suerte que todos los rastreadores del ejército de Freezer habían sido destruidos por un Namekusei. Así, no podían encontrarlo, en cambio, él sí que podría detectarlos. Y la suerte estaba de su lado, puesto que Dodoria, uno de los guardaespaldas de Freezer, se había separado de su grupo. Es entonces que Vegeta rápidamente daría con él y lo atacaría por sorpresa. Comenzaría una breve lucha en la que, como Vegeta había calculado, este lo superaba. Para el príncipe no fue muy difícil ponerlo contra las cuerdas, y antes de aniquilarlo, este le pagaría con información valiosa con el fin de salvar su patética existencia. Fue aquí que Vegeta descubriría que el que destruyó el planeta Vegeta no había sido otro que Freezer, y después asesinaría al rosado alienígena sin compasión. Tiempo después de aquello, Vegeta daría con una aldea de Namekuseins y los ejecutaría cruelmente uno por uno hasta dar con la esfera del dragón, la cual escondería en el lecho marino de aquel planeta. Acto seguido, lograría encontrarse cara a cara con Zarbon. Esto sería perfecto, puesto que tenía la oportunidad de eliminar a otra molestia que se interponía en sus planes. La batalla fue breve, Vegeta continuaba superando a sus enemigos uno a uno y Zarbon también sucumbiría. Sin embargo, su vanidoso enemigo le reveló que aún poseía más poder, lo cual hizo reír a Vegeta. Sin embargo, esto resultó ser verdad. Asustado, apenas pudo resistir la abrumadora fuerza de aquel monstruoso sujeto. Recibió una golpiza tal que este último lo dejaría al borde de la muerte. Pero Vegeta era duro, logró sobrevivir a duras penas de aquel encuentro, pero perdería la conciencia. Para cuando Vegeta volvió en sí, se encontraba recuperado dentro de la nave de Freezer. Había sido salvado por Zarbon, puesto que Vegeta conocía el paradero de la esfera que escondió tiempo atrás.
Sigilosamente, Vegeta se colaría hasta donde se encontraban las esferas y las lanzaría con el fin de esconderlas de Freezer, y escaparía rápidamente de allí, aprovechándose del hecho de que sus enemigos eran incapaces de detectarlo sin los rastreadores. Vegeta lograría dar con Krillin, quien tenía otra esfera, pero sería perseguido por Zarbon, y retomaría la batalla nuevamente. En esta ocasión, Vegeta volvió a incrementar sus poderes gracias a la recuperación, alcanzando un poder de 30.000, el cual había dejado a Zarbon sin muchas opciones. Después de saborear la dulce venganza, Vegeta asesinaría a sangre fría al monstruoso sujeto. A partir de aquí, Vegeta conseguiría tener la delantera nuevamente. Sin embargo, se vería obligado a aliarse momentáneamente con los enanos terrícolas, puesto que las fuerzas especiales Ginyu estaban por llegar. Todos se apresurarían a reunir las esferas. Sin embargo, el poderoso escuadrón de élite llegaría y se las robarían. ¿Sería entonces qué? Serían forzados a pelear. Vegeta temía, pero se negaba a rendirse así sin más. Presenciaría cómo Guldo enfrentaría a los mocosos y aprovecharía el momento en el que el Gordinflón verde bajó la guardia y lo decapitaría por completo. Llegaría el turno del imponente Rikum y se lanzaría al ataque. Gracias a su buena habilidad de combate y su enorme experiencia, Vegeta lograría atacar bastante al musculoso enemigo. Logró incluso dañarlo, sin embargo, estaba muy lejos de derrotarlo. Casi, sin darse cuenta, el príncipe se encontraba en grave peligro. Fue castigado duramente por el tosco sujeto, incluso se vio la necesidad de ser salvado por Gohan y Krillin, de quedar borrado de la existencia, por el ataque especial de Rikum. Su poder no sería suficiente para enfrentar a la colosal fuerza del enemigo que tenía enfrente. Con todo perdido, Goku llegaría a salvarles a todos la vida y enfrentaría a Rikum, venciéndolo con un solo golpe. Vegeta no daba cabida a lo que veía. ¿Sería que él, el desgraciado de Kakaroto, había resultado ser el Super Saiyajin? ¿Aquel guerrero legendario que aparece cada 1000 años? No podía ser. Se suponía que el Super Saiyajin era un amante de las batallas y la matanza. Kakaroto no era más que un sujeto que tenía piedad para con sus oponentes. Goku le prestaría poca atención a sus palabras y lo ayudaría a recuperarse de sus heridas con las semillas del ermitaño. Esto provocaría en el príncipe Saiyajin un incremento aún más considerable que las últimas veces y, sin dudarlo un momento, asesinaría a Butter y a Rikum, que yacían en el suelo heridos. Al cabo de un rato, Whis aparecería en el campo de batalla nuevamente junto con su capitán. Entonces, Vegeta decidiría escapar con la esperanza de que esos dos se asesinaran entre sí, y él poder quedarse con las esferas y poder derrotar a Freezer con la inmortalidad. En aquellos momentos el ki de Vegeta había superado todos sus límites, incluso tenía casi la misma fuerza que Freezer. Sin embargo, había pasado por muchísimas peleas y apenas había tenido el tiempo suficiente como para alimentarse o siquiera descansar, por lo que su poder, he de suponer, rondaba los 100.000, por falta de descanso. Tiempo después, se enfrentaría con Whis, al que derrotaría fácilmente con su inconmensurable poder, y pasaría a luchar y herir gravemente el cuerpo de Kakaroto bajo posesión del cobarde Ginyu. Sin saberlo, Vegeta corría el riesgo de que su poderoso cuerpo fuese intercambiado también, pero gracias a Goku esto no ocurriría. Después de la derrota de todos los miembros de las fuerzas especiales, Vegeta llevaría a Kakaroto una máquina de recuperación. Sin embargo, solo quedarían las de tecnología más antigua, puesto que él mismo había destruido la máquina más rápida y avanzada que tenía la nave de Freezer. Después de esto, el príncipe decidiría descansar, puesto que se encontraba completamente agotado después de haber pasado por tantos días de constante lucha. Cuando despertó, se daría cuenta de que aquellos mocosos y las esferas habían desaparecido, y furioso se dirigió a acabar con esas malditas sabandijas que se habían burlado de él. Sin embargo, llegaría tarde, puesto que las esferas no iban a alcanzar a volverlo inmortal. El patriarca había muerto, pero antes de poder siquiera decir algo, Freezer había llegado. Él sí que se encontraba furioso, y Vegeta, aterrado, no podía hacer más que confiar en que sus fuerzas serían suficientes como para enfrentarse a él. Es entonces que comenzaría un breve enfrentamiento en el que ambos medirían sus fuerzas. Se daría cuenta de que sus poderes serían algo similares en aquellos momentos. Los poderes de Vegeta podrían rondar entre las 400 y 500.000 unidades. Incluso podría ser que tuviera exactamente la misma fuerza de Freezer, pero esto, desgraciadamente en la obra original y en el anime, quedó muy ambiguo.
el tirano decidiría tomarse el enfrentamiento con seriedad y decide transformarse. Vegeta lucharía brevemente contra aquel temible sujeto, incluso le lanzaría un poderoso Gallic Ho, el cual impactó de lleno contra la espalda de su enemigo. Esto había sido inútil, no le había logrado hacer daño alguno. El terror reinaba el cuerpo de Vegeta. Era imposible, no podría derrotarlo con sus niveles actuales. Sería entonces que el calvo terrícola aparecería ayudando y distrayendo a Freezer. ¿Pero cómo? Es entonces que se daría cuenta de que el enano Namekusei tenía la habilidad de curar sus heridas, y Vegeta comenzaría a planear una estrategia para incrementar nuevamente sus poderes. Sería entonces que llegaría Piccolo, y Vegeta presenciaría cómo este rivalizaba con el Emperador del Mal, y momentos después vio cómo incluso Freezer se transformaría por segunda ocasión. Tenía que ser algo definitivamente. Le ordenaría a Krillin que lo atacara con todo su poder. Vegeta disminuiría su ki al mínimo y sería dañado gravemente. Desde el principio se negaría a ayudarlo, puesto que él era alguien malvado. Sin embargo, recapacitaría y, en contra de su voluntad, finalmente accede a revivir a aquel maldito sujeto. Es entonces que Vegeta recibe un cuarto incremento Zenkai, y sus poderes se incrementarían bastante, pero no lo suficiente como la última vez. Calculo que en este momento Vegeta contaba con un aproximado entre 2 a 2.2 millones de unidades de poder, justo a tiempo para enfrentarse a la forma final de Freezer recién alcanzada. Vegeta, quien había superado a todos sus enemigos anteriores gracias al Zenkai, estaba seguro de que podría derrotarle. Sin embargo, Freezer, incluso con una fracción de su poder, ya era suficiente como para vencerlo. El obstinado y orgulloso Saiyajin se negaba a aceptar la derrota. Es entonces que reúne todo su poder para atacar a Freezer sin importarle que pudiese destruir el planeta entero. Esto tampoco había sido nada comparado con su enemigo. Es entonces que Vegeta es vencido y humillado dolorosamente por aquel sujeto a quien tanto odiaba. Estaba a punto de recibir el golpe final a manos de su verdugo, cuando Kakaroto llegó finalmente. Vegeta estaba confiado de que Goku era sin duda alguna el guerrero de la leyenda, y le dijo a Freezer que caería derrotado. El malvado alienígena lo haría callar, y lo ejecutó allí mismo. En sus últimos momentos, Vegeta le legaría el orgullo de los Saiyajin a Goku, y, tras pedirle que por favor derrotara a su enemigo, lleno de lágrimas, finalmente, el que había sido un cruento asesino y malvado, dejó su orgullo a un lado y moriría, poniendo sus esperanzas en su rival.